cuarto bloque, nuestro programa Otras Voces. Y siendo las 10:35 estamos diciendo de cómo nos vuela el tiempo, pero bueno, acá estamos con nuestro segundo entrevistado del programa, este programa especial sobre el Día de la Lealtad Peronista. Él es Erico Baladares, es director de La Batalla Cultural y la revista Hegemonía, y un analista político, ¿no? Porque hace unos análisis nacionales e internacionales de gran calidad. Muy buenos días, Erico, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Doctor Alonso, buen día, un gusto hablar con usted. Gracias. Trátame de vos, no sé, siempre me trata de usted ya de todas las veces que hablamos. Así que estamos acá y muy, muy contentos de que estés otra vez charlando con nosotros. Y quería ver qué significa para vos el 17 de octubre y cómo lo ves el significado de esta fecha al día de hoy. Sí, son dos cosas muy distintas, ¿no? Evidentemente, el significado del 17 de octubre histórico para el peronismo, una fecha fundacional respecto a lo que está pasando hoy, o la forma como lo están utilizando otros, por ahí no tiene mucho que ver con el peronismo. Realmente algunos podría decir que es una afrenta, ¿no? Pero la política, esto hay que explicarlo más que sentirlo, ¿no? La bronca se la tenemos que dejar al militante, se la tenemos que dejar al peronista que siente que le están usurpando los símbolos, y tenemos que tratar de analizar y entender esto. Y claro, acá lo que ocurre es lo siguiente: la política está hecha de símbolos, y básicamente lo que la política hace es vestirse con el manto del pasado para legitimarse del presente, ¿no? Eso es lo que la política hace. Y este gobierno, el actual gobierno, tiene ese problema de legitimidad, un problema muy, muy marcado de legitimidad. ¿Por qué? ¿Por qué no ganó las elecciones? No, sí las ganó. Tiene legitimidad de origen, tiene triunfo electoral en primera vuelta, es un gobierno legítimo. Lo que pasa es que no representa aquello que dice representar. ¿Entiende? El Frente de Todos terminó siendo una alianza que realmente no hace o no representa aquello que declara que es su objetivo. Es un poco complicado decir esto, sobre todo a esta altura, porque estamos en víspera de elecciones, y claro, y uno trata de no agitar más, ¿no? Pero lo cierto es que sí, acá el Frente de Todos necesita desesperadamente arrogarse la representación del peronismo para seguir existiendo, porque si el Frente de Todos pierde la representación del peronismo, es decir, la pierde, eso es como se dice, no encuentro otra forma de decirlo, el Frente de Todos se evapora. Es necesario que el peronismo siga apuntalando al Frente de Todos, y por eso, esta es la conclusión, claro, hace una utilización mala, muy mala, porque además es todo berreta, ¿no? Todo es berreta del 17 de octubre, confusa, convocando a las plazas del país, y después viene el otro convoca a la Plaza de Mayo, y viene el presidente y dice: los poetas traerán su poesía, los músicos traerán su música. Sí. Parece un festival de Woodstock, no sé, es complejo. Esa indefinición que caracteriza, ¿no?, el gobierno, ¿no? Esa indefinición de que sí pero no, Fernández, de que vamos... Claro, Alberto Fernández, precisamente, ¿no? Alberto, claro. Como que digo una cosa y después me desdigo. Exacto, el gobierno de modo general, pero Alberto Fernández en particular, eso es cierto. Entonces, esa es la conclusión del manto de pasado para legitimarse en el presente. Lo que concluye es esto: claramente no es un gobierno peronista, porque no gobierna, no hace peronismo en sus decisiones, no es su voluntad política. Un gobierno progresista, un gobierno socialdemócrata, pero que con eso no se puede sostener, porque eso es una minoría.
El progresismo, la socialdemocracia en Argentina, la gran parte está copado por la reta ahora. Entonces, necesita el peronismo para sostenerse, y por eso lo usa. No sé si escuchaste el debate de los candidatos a diputados en Cava. ¿Qué te pareció? Porque era como que a mí me dio la sensación de que faltaba un peronista ahí. O una peronista. No, es seguro. ¿No? Seguro, sí. Un debate entre la izquierda y la derecha, ¿no? Un debate entre izquierda y derecha. Creo que fueron más notorios por ahí las diferencias ideológicas entre Miriam Bregman y Milei, y en Vidal claro, era la izquierda y la derecha, o sea, Vidal, Santoro y Bregman son la izquierda. Claro. Y Milei a la derecha. Eran 3 contra 1 ahí. El muchacho Milei a la derecha se quiere liberal, algunos lo van a llamar conservadora, no importa, la derecha, y Vidal, Santoro y Bregman son la izquierda, 3 tipos de izquierda, ¿no? O sea, socialdemocracia, socialismo y progresismo. Estaba todo ahí. No hay peronismo ahí. Peronismo no se mete en estas discusiones. ¿A Vidal la pondrías en la izquierda? ¿A Vidal la pondrías en la izquierda? Sí, claro, esa es la socialdemocracia y la reta, eso. Sí. Es una izquierda posmoderna. Eso, posmoderno, ¿no? Posmoderno. Claro, neoliberal, totalmente. El neoliberalismo es una cosa hoy que ha copado la izquierda, obvio, eso está clarísimo. El neoliberalismo, si seguía apostando a su vieja fórmula de la derecha y todo eso, tenía que adaptarse. El neoliberalismo hoy está dentro del progresismo. Para quitarle el pan de la mesa al trabajador hay que darle ideología, porque si no se puede. Si no, el trabajador está en la calle haciendo quilombo. ¿Entiende? Acá para cambiar, para modificar las condiciones objetivas de existencia del pueblo, hay que meter ideología de izquierda. ¿Para qué? Para que la militancia quede desactivada. Porque si no, hay lío en la calle. ¿Entiendes ahí? Claro, es bueno. Sí, es como que te pongo como un discurso progresista, no sé, digamos pañuelos, digamos teoría de género, digamos algo que suene lindo, un lindo discurso de inclusión en discurso, pero en realidad en los hechos, por ejemplo, no se puede garantizar el alimento a un precio razonable de los argentinos. Exacto. Fíjese lo que hace, por ejemplo, el candidato nuestro, Leandro Santoro, ¿no? Respecto al discurso ahora. Como Leandro está en una posición muy difícil porque no puede decir nada. ¿Qué es lo que va a decir? Venimos de una derrota muy dura en las PASO, la situación la pandemia económica es claro, la situación económica es catastrófica, hay delito, el país está prendido fuego. Entonces hacer campaña en estas circunstancias realmente es una cosa muy difícil. ¿Y qué es lo que hace Leandro Santoro? Habla del cambio climático y poco más que eso. Y uno piensa, pero ¿y por qué va a hablar del cambio climático si hay el 50% de pobreza, el 40% de pobreza y el 10% de indigencia medido, ¿no? Livianamente, vamos a decir? Sí, en un momento lo atacaban a Milei por el tema del cambio climático y por no estar vacunado. Era como todos contra Milei por eso, ¿no? Y ahí te das cuenta, algo hay ahí, ¿no? Algo... Él es muy vivo, él lanza eso justamente para que, como está en nivel, para que vengan al humo, ¿no? Y van al humo. ¿Y por qué van al humo? Porque de otra cosa no se puede hablar. Como que eso genera consenso, ¿no? Porque el otro día yo lo escuchaba, por ejemplo, a Navarro diciendo cómo puede ser que hayan ido, cómo permitieron los demás ir a un debate con una persona que no estaba vacunada, ¿no? Entonces, son espacios, ¿no? Que algo pasa. Lo comparan ellos. Claro. Entonces todo el mundo está prestando atención a esto, a este humo, a ver si uno está vacunado o no está vacunado, a ver si el cambio climático o no el cambio climático, patrañas. Porque hay que discutir acá cómo darle de comer a la gente. Tal cual. Pero no darle de comer en un sentido de comedor comunitario, darle una forma de que
proveerle a la gente una forma de que se pueda alimentar a su familia dignamente. Esa es la discusión que hay que dar. Pero como el neoliberalismo no quiere eso, quiere matar de hambre a la gente, mete ideología para distraer. Entonces la militancia está toda distraída, toda en otra, mientras el pueblo se muere de hambre. Entonces, por eso digo que Vidal es de izquierda, porque es una forma de neoliberalismo. De izquierda. Es como si... Sí, es... como que, a ver, si podemos definir un poco para que la gente entienda a veces lo que es la Agenda 2030, porque esto viene de arriba, no es que es algo que pasa acá aisladamente, ¿no? Sería un neoliberalismo con un discurso más amigable, digamos. Exacto. Más lindo y más colorido, para que se entienda. Más friendly, ¿no? Esto no es algo que se le ocurrió a Mario Eugenio Vidal, por favor. No, Mario Eugenio Vidal no tendría estas ideas, ¿no? Ni siquiera Leandro Santoro. Esto es un plan realmente que baja de las élites globales, de las corporaciones, y estos muchachos lo ejecutan, ¿entiendes? Son ejecutores locales, en un plano local. Imagínese usted que es igual que ellos hay en todos los países, ejecutores locales, y lo ejecutan en una grieta entre izquierda y derecha, donde se discute el sexo de los ángeles, discusiones bizantinas, mientras las corporaciones hacen desastre en la economía. Sí, coincido. La verdad yo coincido totalmente. Lo que pasa que, bueno, es un tema trabajar para que esto se pueda llegar a visualizar, porque a veces uno plantea estas cosas y te dicen, sos conspiranoico. Esto es lo primero que... Pero bueno, es lo que va a tardar hasta que se haga de sentido común esto, va a tardar mucho. Erico, acá mi compañero Alex está haciendo anotaciones y te quiere preguntar algo. Erico, buen día. Gracias por esta entrevista. En primer término, te quiero decir que estamos conectados en Facebook y María Antonsen dice excelente, Erico, así que ahí tenés tus seguidores propios. Y mi pregunta, en realidad son dos preguntas. Por un lado, ¿cómo, más allá de lo que venís diciendo, cómo ves el actuar o cómo viste el actuar del gobierno frente a la pandemia? Y por otro lado, me gustaría saber, en vísperas al 17 de octubre, ¿cómo ves el sindicalismo hoy? ¿Cuál es el rol del sindicalismo hoy? Y si lo ves parecido a aquel primer sindicalismo y la creación y todo, o nada que ver. Bueno, hágame acordar la segunda, porque voy a responder la primera, y capaz que, como estoy viejo y ya canoso, capaz que me olvido de la segunda. No digas sí. Es más, antes que me estaba olvidando la primera. Perdón, es que claro, yo también leo mucho. La primera era en cuanto a la pandemia. La pandemia. Mire, a partir del momento en que usted tiene entre manos una cosa tal como una pandemia, una cosa que se declara como una pandemia, yo no quiero entrar a discutir eso. Ajá. Pero cuando usted gobierna, usted tiene un gobierno, cualquier gobierno en cualquier parte del mundo, y usted tiene una cosa entre manos que es una pandemia, haga lo que usted haga, usted va a hacer mal. ¿Se entiende? Porque no, realmente es una cosa ingobernable. Claro. Sí, porque en primer lugar, usted no tiene experiencia de vida de cómo se maneja eso. Segundo, nadie sabe para dónde va a arrancar, nadie sabe para dónde cómo va a desarrollarse eso. Entonces, haga lo que usted haga, usted va a hacer mal. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted hace como hacen los australianos, por ejemplo, ahora, y como hicimos los argentinos en su momento, y trata de encerrar a todo el mundo en su casa, y eventualmente logra con eso detener el contagio del virus, cosa que no ocurre, ya sabemos que no, pero póngale que sí, ¿no es cierto? Póngale que usted logra contener la pandemia mediante
el aislamiento o encerrar a la gente. No los van a aplaudir por eso. Los van a criticar porque usted reventó la economía. Claro. ¿Me entiende? Claro, sí, sí. Ahora póngale el ejemplo opuesto. Usted logra que nadie se quede en casa. Usted logra sostener la actividad económica a pesar de la propaganda mundial en los medios de difusión de la pandemia. Entonces, usted no tiene la caída económica del 14% como la que tuvo Alberto Fernández, sino una de 3%, que nada comparado con los demás. No la van a aplaudir por eso, porque usted dejó abierta la economía y murió un montón de gente. Entonces, haga lo que usted haga, usted hace mal cuando tiene una pandemia entre manos. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer y qué es lo que podría hacerse pensando ya que haga lo que uno haga va a hacer mal? Es tratar de utilizar el sentido común y tratar de equilibrar las cosas. Es decir, claro, eso no puedo decir, salvo vidas metiendo a la gente dentro de casa, porque usted no salva vidas en realidad, usted mata de hambre. Porque morir de hambre es lo mismo que morir de enfermedad. Morir es morir. No se muere de hambre en un sentido literal, que cuando uno dice, ahí se muere de hambre. No, es verdad, en la Argentina, de hambre literalmente, como en África, no se muere. No es así. Todavía no, por lo menos, ¿no? Pero ojalá que nunca. No, por favor. Pero se muere de hambre en un sentido de estar malnutrido, ¿no? En un invierno, le agarra a uno un invierno malnutrido, mal vestido, frío, y uno termina enfermando porque sus defensas bajan, porque está mal alimentado. Entonces, si yo no tengo los recursos económicos para sostenerme dignamente, probablemente me voy a enfermar. Entonces la pandemia es una cosa compleja porque haga lo que usted haga, usted va a hacer mal. Acá hizo mal, respondiendo a la pregunta, porque no le voy a sacar el cuerpo. El gobierno hizo mal, pero solo podía hacer mal. No podía hacer bien. Porque al no ser peronista, no puede utilizar el sentido común. Tenía que agarrar para la izquierda o para la derecha. Eso mismo, sí, es lo que nos dijo Guillermo Moreno sobre el respecto. Claro, la izquierda es encerrar a la gente y la derecha es dejar librado al mercado. Sí, es lo mismo. Cuando le preguntamos a Guillermo nos dijo eso, de no se buscó el equilibrio como hubiera hecho un peronista, tal cual. Y ahora la segunda pregunta es el rol de los sindicatos. Hoy, el rol de los sindicatos hoy. De los más bien de los sindicalistas. Sí. Sería la pregunta. Los sindicatos son los sindicatos, no se tocan. Sindicato es una cosa sagrada. Sí, el sindicalismo en todo el conjunto, claro. Claro, sin sindicato el trabajador está freído en aceite. Si no hubiera sindicato no habría, prácticamente no había trabajo. Hoy estaríamos hablando de otra cosa que no es trabajo. Sí, esclavitud. Ahora, el papel lamentable de algunos sindicalistas es una cosa ya proverbial en Argentina. Proverbial. Pero eso no tiene que ver con los sindicatos, ¿no? No es que los sindicatos sean una cosa mala. Los sindicatos son esenciales. No, las son personas, un actor esencial de la economía y la política argentina. Mundial. En cualquier país del mundo están los sindicatos. Ahora, con más o menos protagonismo, lógicamente. Ahora, nuestros sindicalistas son dirigentes y caen en la misma decadencia de los dirigentes políticos. O sea, si la política está en decadencia, es evidente que los dirigentes sindicales, si los dirigentes políticos están en decadencia, es evidente que los dirigentes sindicales también lo van a estar, porque es todo un solo juego, vamos a decir así. No quiero generalizar, pero es proverbial la decadencia de nuestros dirigentes sindicales, el estancamiento. Es verdad que ya son muchos años de estar ahí. Muchos sindicatos ya tienen su conducción hace más de 40 años. Eso también es cierto. Puede ser que influya sobre esto,
Pero lo cierto es que estamos preocupados con la rosca arriba que con la representación de los trabajadores abajo. Y eso es patente, uno cuando observa, no todos, ¿no? No todos los sindicatos, cuando observa algunos, es patente. El rol de los sindicalistas, la pregunta es ese, no hay mucho más que... Perfecto. Infelizmente, no lamentablemente es así. Sí, Erico, nos queda poquito tiempo, la verdad que es un gusto siempre hablar con vos y te dejamos el micrófono abierto para que nos dejes algún mensaje que vos le quieras dar a los oyentes. Bueno, desde ya les recomendamos que sigan La Batalla Cultural, la revista Hegemonía, que se pueden suscribir, que ahí están todas las notas de excelentísimo nivel, nacionales e internacionales también, para que los oyentes puedan seguir. Que nos dejes un mensaje, algo que que te quieras decir a los que están escuchando del otro lado. Sí, el mensaje que uno puede dejar hoy es que el oyente que está interesado en política, que está escuchando esto y que está pensando, está interesado en este asunto, lo que tiene que hacer un poco es pensar por cuenta propia, vamos a decir así, ¿no? Es dejar un poco de seguir una línea política, porque en este momento las líneas políticas están medio borrosas. Sí. En este momento uno tiene que pensar más con el sentido común que con la ideología. Sí. No es un momento de seguir ciegamente una ideología, porque las ideologías hoy se están utilizando para fines que no tienen nada que ver con lo que esas ideologías declaran que son sus fines. Ese es un problema muy grave, muy grave. Y veo mucha gente ideologizada que termina... Esto es muy parecido al menemato. Los que tengan un poquito más de edad se van a acordar. Y es que Menem, no sé, en sus primeros años tuvo un apoyo muy decidido en la militancia peronista. Sí. Porque hablaba como un peronista. Sí. Hablaba como un peronista, se presentaba como un peronista. Sin embargo, todo eso lo hizo para hacer el consenso de Washington y el neoliberalismo. Y reventar con todo. Y a poner a Domingo Cavallo como ministro de Economía. ¿Lo entiende? La militancia peronista tardó mucho tiempo en entender eso. Mucho tiempo. Hubo peronistas que no entendieron nunca eso. Siguieron militando a Menem hasta el último minuto y defendiéndolo. Y eso nunca fue peronismo. Por el contrario, fue un liberalismo terrible. Terrible, fue un gran entrismo. Entonces, a veces la ideología hace pisar el palito a uno. Hay que pensar un poco. Hay que pensar en qué es lo que uno quiere y qué es lo que le están vendiendo, a ver si coincide, ¿no? Sí, coincido totalmente. Yo, bueno, en ese entonces, era chica, sí siempre me gustaba la política, sí escuchaba todo, pero me imagino que entre los que militaban, entre los militantes, seguramente se habrá justificado, digamos, por la globalización, la caída del muro, que había que ayornarse, que ya el mundo era diferente, la caída de la Unión Soviética. Entonces, lo mismo dicen ahora. Que la pandemia, la deuda de Macri, siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. Para no hacer lo que el programa ideológico dice que hay que hacer. Y más si tenés a todos los comunicadores, vos escuchás, no sé, no quiero dar nombres, pero si tenés a ciertos comunicadores que por ahí, no sé, uno siempre los seguía que batallaban contra el macrismo y ahora vos decís, no, te dicen que tenés que aguantar y que esto es así, y mucha gente por ahí de buena intención lo sigue, ¿no? Nosotros siempre decimos acá, por eso nuestro lema es generando pensamiento crítico, pues más allá que nosotros podemos tener una línea, podemos hablar, pero lo importante es que nosotros dar herramientas para que también, que cada uno piense por sí mismo. Eso es lo más importante. Eso, pensar ¿no? por cuenta propia, no ser pensado, sino pensar uno. Tal cual. Y mucha gente por ahí no se está dando cuenta. No solo no se da cuenta de que está siguiendo una línea ideológica falsificada, no solo eso, sino que no se da cuenta que está siendo pensada. Es decir, esos operadores mediáticos lo están manipulando, ¿no? Son los Gustavo Silvestre, son los Dugan, son esos muchachos. Sí. Finalmente son iguales que los de TN. Además vienen de TN. Son iguales de TN. Vienen de TN, son eso. Es decir, y hoy lo tienen como ídolo, no, estos tipos son
No, son operadores mediáticos a los que se le paga para falsificar una línea ideológica. Entonces, el mensaje que yo dejo es un poquito menos de eso y un poquito más de abrir los ojos, mirar, che, ¿realmente esto acá qué es? Realmente, en el fondo, ¿no? Más allá de lo que me dicen, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace el gobierno? Si yo soy peronista, en caso de que yo sea peronista, ¿qué política peronista hizo el gobierno en 2 años? ¿Es suficiente para llamarlo un gobierno peronista? Lo mismo que tendríamos que habernos preguntado en la época de Menem, ¿no? Apenas asumió el primer año, el segundo, ¿qué política peronista hace? Hubiéramos evitado un gran problema. La verdad que clarísimo, Erico, como siempre, y bueno, estás siempre invitado para participar y para hablar con nuestro programa, porque realmente es muy esclarecedor todo lo que expones. Estoy a disposición de ustedes siempre que quieran. Ya saben que acá siempre lo voy a atender. Gracias, muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, bueno, y felicitaciones por tu trabajo en la Batalla Cultural, en la revista Hegemonía y a todo tu gran equipo también de trabajo. Gracias a ustedes. Saludos a todos los oyentes. Buen día. Buen día. Hasta la próxima, Erico. Bueno.